¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a clases de legislación fiscal. Vamos a continuar con los temas. Les recuerdo, el libro ya deben de tenerlo. Si no, pues lo descargan de la página de estudiandocontadoriawebly.com. Eh, Más adelante al finalizar, les digo de todas formas cómo volverlo a descargar en dado caso que no lo tengan, pero estoy seguro que ya lo tienen. Vamos a empezar con la página número 31, donde vamos a hablar sobre limitaciones del poder tributario. Bueno, ¿de qué trata el tema de hoy? Anteriormente, pues estuvimos viendo sobre la potestad y otros temas relacionados con la introducción de legislación fiscal. En este caso, el tema va a ser este. Como se mencionó acerca del poder del Estado, la imposición de las leyes tributarias y la participación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial resulta necesario para la observancia del marco de legalidad, el cual es indispensable en un Estado de Derecho. Es muy importante saber que tenemos tres formas de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno lo representa ya sea una persona o un conjunto de personas, que eso pues ya lo vieron en lo que es la introducción al derecho. Posteriormente dice, sin embargo, las leyes tributarias que el Estado impone tienen sus limitaciones, ya que existe una ley de ingresos para un ejercicio fiscal en donde se mencionan las diversas leyes impositivas aplicables para este ejercicio, así como también al lugar de la aplicación. Indudablemente la ley tributaria podría ser local, estatal o federal. Además menciona a los entes que participan, es decir, a un sujeto activo, que es la autoridad fiscal, y a un sujeto pasivo, que se identifica como el particular, denominado contribuyente. Asimismo, la ley fiscal ubicará a los contribuyentes y sus obligaciones fiscales correspondientes, es decir, las limitaciones se manifiestan en cuanto a que no todos los contribuyentes tendrán las mismas obligaciones fiscales, sino que eso dependerá de su actividad económica y de cómo el legislador lo haya observado para aplicar la ley fiscal correspondiente. Bueno, ¿de qué trata todo este párrafo? Muy fácil. Existen leyes federales, es decir, en cualquier parte de la República te puede aplicar. También existen leyes estatales. En cuestiones más enfocadas a fiscal, dice que pues existen dos tipos de personas llamadas sujetos. Sujeto activo, que es la autoridad. No importa qué autoridad sea, simplemente mientras que sea de gobierno es una autoridad y se le considera activo. Y las personas que tienen que pagar impuestos, se le puede considerar una persona física contribuyente. Estas personas son pasivos. ¿Por qué? Porque tienen que pagar a fuerzas, dependiendo obviamente si tú estás dentro del supuesto. Es decir, si tú estás obligado. No, yo no estoy obligado. Ah, entonces tú no, no te preocupes. Un ejemplo rápido, iniciando este año, por ejemplo, muchas personas tienen que pagar, por ejemplo, el impuesto predial. La pregunta es, ¿todos tienen que pagar a fuerzas? Pues no, solamente los que tengan una casa y esté a su nombre. ¿Está tu nombre? Sí. ¿Es tu casa? Sí, porque está mi nombre. Pues tú sí pagas impuestos. A comparación de otra persona que dice, bueno, yo la verdad sí vivo en una casa de alguien, pero no está mi nombre. Legalmente tú no estás obligado a pagar nada. ¿Por qué? Porque tú no, ni siquiera figuras en el registro. Y así hay muchos impuestos que dependiendo si estás tú, pues es tu obligación. Si tú no estás o no te aplica, pues tú no pagas. Es prácticamente a lo que se refiere esta parte. Posteriormente, vamos a continuar el siguiente temita, que son los ingresos tributarios. El Estado, al legislar la ley de los ingresos de la Federación, deberá identificar los diversos ingresos tributarios, para efecto de ubicar las diversas leyes impositivas que afectan a los particulares o contribuyentes que tendrán que cumplir con estas obligaciones. Se trata de aportaciones económicas que corresponden a una parte proporcional de los ingresos, utilidades o rendimientos de los gobernados o particulares que por imperativos constitucionales y legales deberán entregar para contribuir a los gastos públicos. Se identifican 5 clases de ingresos tributarios. Entonces aquí menciona de qué manera la autoridad va a pedir o va a exigir que las personas paguen por estos impuestos, o dependiendo cómo le llame la situación. Así es que si tú estás dentro de eso, pues tendrás que pagar. Si a ti no te aplica, pues dices, no, pues a mí no me aplica y no pagas. Entonces vamos a ver si algunos de ustedes puede que estén aquí, otros digan, yo sí he escuchado, pero yo no estoy.
El primero es impuestos. La palabra impuestos, que yo creo que muchos de ustedes la han escuchado. Dice, de acuerdo con el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas en la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones de este artículo. Las contribuciones se pueden definir como el concepto más importante para el Estado y se obtienen mediante la recaudación tributaria entre el particular llamado contribuyente y el Estado como autoridad fiscal. Entonces, ¿dónde está fundamentado que tienes que pagar un impuesto? En el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, entre otros lineamientos. Y bueno, pues si tú estás dentro de la situación y te toca pagar, pues pagarás y serás un contribuyente y se lo pagas a una autoridad fiscal. Posteriormente, existe aportaciones de seguridad social. Dice lo siguiente, son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionado por el mismo Estado. Entonces aquí te aplica a ti la seguridad social. No, pues sí. Ah, pues tú también pagarás impuestos. No, pues yo la verdad no. Ah, tú no estás obligado. Entonces, dependiendo de la situación en la que tú estés, estás obligado. Normalmente, las aportaciones de seguridad social son mejor conocidas como las cuotas del IMSS o en los que trabajan para el Estado, las cuotas del ISSSTE o alguna otra dependencia que te dé aportación de seguridad social, pero en este caso pues serían estas dos más importantes. Después está otro tipo de impuesto llamado derechos. Dice, son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Los derechos deberán ser contribuciones en aquellos casos cuando los particulares o gobernados tengan la necesidad de recurrir a los servicios del Estado por la utilización de bienes públicos o por los servicios de legalización. Entonces, si tú por alguna razón vas a hacer alguna diligencia que sea de dominio público, pagarás este impuesto. No, pues yo no hago nada de eso. Ah, pues tú no estás obligado. Es otra forma de pagar un impuesto. Posteriormente, el siguiente dice, contribuciones especiales o de mejoras. Las contribuciones especiales son las inversiones que realiza el Estado en ciertas regiones con fines de uso público, pero que proporcionan ventajas especiales a los particulares que son propietarios de bienes inmuebles, ya que en la utilización de esos bienes se generan las contribuciones especiales correspondientes. Esta es otra forma de impuesto. Se llaman contribuciones especiales o de mejora. Son impuestos que uno paga, que puede ser que los uses o no precisamente los uses. Supongamos que tú eres una persona que paga el impuesto porque te corresponde en el lugar donde tienes que pagarlo, pues obviamente lo vas a pagar y posiblemente lo uses. Pero puede haber otra persona que no vive ahí, pase por ahí y use esa contribución de mejora. Entonces es otra forma de pagar un impuesto para ese tipo de objetivos. Entonces, pues ahí están los temas. En el caso del trabajo que van a hacer a continuación, de todas formas lo voy a poner en clase, es investigar dos ejemplos de cada uno de estos impuestos que acabamos de ver. Ustedes investiguen qué ejemplo serían. ¿Qué ejemplo sería un impuesto de contribución de mejora? Uno, dos de derecho, dos de aportación de seguridad social y dos de impuestos. Nada más es poner, pues es este ejemplo. Perfecto. Y ya sería el trabajo. Y otro tema más, ya para terminar esta partecita, dice los ingresos no tributarios. Dice, los ingresos no tributarios son aquellos ingresos financieros que provienen de las diversas fuentes de financiamiento a los que el Estado debe de recurrir. Estos ingresos incrementan a los ingresos fiscales de los contribuyentes e integran el presupuesto nacional. La captación y el manejo de los ingresos no tributarios, también denominados ingresos financieros, son muy delicados, ya que la falta de planeación o equivocaciones en su manejo puede provocar en ciertos momentos situaciones difíciles e indeseables hasta peligrosas como son déficit, que significa pérdida presupuestario, inflación, desequilibrio de la balanza, devaluación monetaria o endeudamiento exterior progresivo. El estudio de los ingresos no tributarios o financieros no forma parte del derecho fiscal, ya que corresponde a las ciencias económicas de las finanzas públicas y el derecho financiero. Sin embargo, se pueden mencionar los siguientes rubros de ingresos. En esta parte de los ingresos
no tributario se refiere a obtener dinero por parte de la autoridad sin necesidad de alguna manera pedirle al contribuyente que pague. Esto ya es muy ajeno a los pagos de impuestos, es otra cosa. Entonces, si la autoridad por alguna razón dice, no, pues de impuestos nadie me paga, o no puedo cobrarles porque pues, no hay dinero, busca otros ingresos que no son de impuestos, que no son recomendables, la verdad, que lo haga. Es mejor que utilice el dinero de los impuestos y no de ingresos de otra índole, en la cual incluso la misma autoridad tendrá que pagar tal vez a alguien, pues bastante dinero, pudiendo recaudarlo por medio de los impuestos. En este caso son tres. Vamos a de una vez a terminarlos y aquí terminamos esta sesión. El primero sería emprestitos. ¿Qué significa eso? Los emprestitos son los créditos o financiamientos otorgados a un gobierno por un Estado extranjero o por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o instituciones privadas extranjeras o naciones de crédito, para satisfacer las necesidades del Estado en el ámbito presupuestario que para el gobierno representan obligaciones ya sea a corto o largo plazo. En pocas palabras, la autoridad dice, bueno, pues no puedo recaudar impuestos, voy a pedirle a estas instituciones dinero, pero lo pide como país. Y obviamente, pues no conviene a veces, la verdad. Otra forma es la emisión de moneda. Al Estado le corresponde la función de emitir moneda a través del Banco Central, emisión que debe efectuarse en proporción a las reservas de cada país, generalmente integrada por metales preciosos, por depósito de divisas, de fuerte cotización de los mercados cambiarios internacionales. En este caso es una forma desesperada de hacer valer tu moneda, entonces se emite más billetes, es decir, billetes que nosotros vemos, los que nosotros gastamos, emitir mucho. Al final de cuentas, los billetes que ustedes ven, pues no deja de ser pues una pieza, un producto, cuando los empiezan a hacer. Ya cuando sale de la empresa que hace el billete, con todas las medidas de seguridad, en fin, todo lo que conocemos de un billete, pues ya no vale como una pieza, ya vale dinero. Entonces, imagínense, el banco puede hacer lo que quiera. Al final dice, pues voy a mandar a imprimir muchos billetes. Y no es la mejor solución. Pero bueno, es una forma también. Y ya para terminar, emisión de bonos de la deuda pública. Son instrumentos negociables que el Estado coloca entre el gran público inversionista, recibiendo a cambio un cierto precio y asumiendo la responsabilidad como a contraprestación de reembolsar su importe más una prima o sobreprecio en un plazo determinado, además de garantizar la emisión con reservas monetarias o con los futuros rendimientos de la explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional está bajo su dominio directo. Aquí prácticamente es decirle a la misma población o a los inversionistas, mira, yo aquí tengo un bono, la deuda pública, este bono te vale por tal cantidad. Tú inviertes en este bono una cantidad de dinero y en cierto tiempo yo te regreso más, obviamente. Puede convenir a algunas personas, otras no valdría mucho la pena, pero al final lo que quiere el gobierno es tener más ingresos para hacer frente a muchas cosas. Estos son ingresos como último recurso. Si no pagan impuestos absolutamente nadie, pues la autoridad de alguna manera ocupa dinero, ¿no? Entonces, pues esa es una forma de hacerlo. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Ya la próxima semana les doy su tema de exposición y pues prácticamente pues ya casi se va a terminar, ¿no? Ya casi se van a terminar las clases de legislación fiscal. Recuerden que están un poquito recortadas, las horas están muy recortadas y pues ya prácticamente se va a terminar esto. Entonces la próxima semana, tema de exposición y ya sería la otra y se acabó. Recuerden que va a haber examen en estas, es que hay que estudiar todo lo que han visto, de todo viene prácticamente en el libro, toda la información, más las tareas que se han dejado. Entonces ahorita les voy a poner la tarea que se dejó el día de hoy y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, antes de irnos un momento, no es cierto, ya la próxima semana se termina la clase. Así es que va a haber la próxima semana examen y también tienen que entregar su exposición. El tema de exposición se lo voy a poner en Classroom y el examen pues va a ser la siguiente semana. Así es que pues nos vemos ahora sí por este aviso y hasta la próxima.